Bien, estimados estudiantes del quinto, vamos a ver en Historia Universal la Primera Guerra Mundial. Se dio entre 1914 y 1918. La Primera Guerra Mundial, jóvenes, fue una guerra injusta entre potencias imperialistas por el reparto del mundo. Los antecedentes de esta Primera Guerra Mundial fueron los siguientes. En primer lugar, el mundo está viviendo a partir de 1871 hasta 1914 la paz armada. ¿Qué cosa es la paz armada? La paz armada viene a ser la carrera armamentista en la cual se encaminaron las potencias para prepararse para una guerra que va a desatar en cualquier momento. Porque los intereses económicos de las potencias ya no pueden resolverse mediante conversaciones ni de manera diplomática. Esto va a tener que resolverse mediante una guerra. Y a eso apunta entonces la paz armada. Otro antecedente importante que tú tienes que saber, estimado jovencito del quinto año, es la crisis marroquí. En el año 1905 hasta 1906 hay una tensión en el mundo, donde en la parte del estrecho de Gibraltar, donde los alemanes quieren controlar ese estrecho y los franceses también. Ambos casi entraron ya en conflicto, pero se apaciguó y se espera entonces que se inicie la Primera Guerra en el año 14. El otro antecedente viene a ser las guerras balcánicas. ¿Qué cosa es esto? Es también una intención permanente de las potencias europeas de controlar lo que hoy día es Grecia. Grecia o los Balcanes es una ruta importante de comercio entre Europa y el Asia. Los rusos quieren controlar esa ruta, pero también el Imperio Austrohúngaro quiere controlar esa ruta. Así es que ahí hay choque entre dos potencias que son antecedentes de la Primera Guerra Mundial, jóvenes. Ahora, ¿por qué se dio la Primera Guerra Mundial? Hay que tener en cuenta las causas. En primer lugar, la expansión imperialista. Los países potencias quieren entonces tener más colonias, semicolonias, más recursos, materia prima, mano de obra barata. Entonces, ¿cómo lo van a hacer? Mediante la guerra. Esa es una causa económica. Pero también hay conflictos territoriales para que se dé esta guerra. Es decir, antes que comenzara la Primera Guerra Mundial, hubieron ya enfrentamientos militares entre estados, como por ejemplo Alemania y Francia. En la guerra franco-prusiana, los alemanes le quitaron a los franceses Alsacia y Lorena, son territorios muy ricos en minas en las fronteras con Alemania. Pues Francia esta vez dice, vamos a la Primera Guerra Mundial para recuperar nuestro territorio que Alemania nos había quitado, pues, ¿no?, en la guerra franco-prusiana. Ese es un caso. El otro hecho es de los conflictos territoriales es también Italia quiere recuperar su territorio que el Imperio Austrohúngaro le había arrebatado, los territorios de Trieste y Trentino. Entonces, hay conflictos de fronteras para recuperar en esta Primera Guerra Mundial. Esto es lo que anima o también les obliga o les interesa participar en la Primera Guerra para recuperar sus territorios que habían perdido en guerras anteriores, pues, ¿no? Luego, la otra causa de la guerra viene a ser la formación de alianzas militares. Por ejemplo, en el año 1882 ya se formó la Triple Alianza. La Triple Alianza. La Triple Alianza estaba formada por los países de Alemania, Italia, y también tenemos a otro país austrohúngaro, el Imperio Austrohúngaro. Son tres estados llamados también los estados centrales de Europa que se unen para esta Primera Guerra. El otro grupo es el grupo de la Triple Entente, formado por Inglaterra, por Francia y Rusia, ¿ya? Estos son los dos grupos, los dos bloques armados que se preparan para la Primera Guerra Mundial, y la última causa es la exaltación nacionalista que fomentaron las burguesías de cada país enemigo imperialista, diciendo de que esta guerra es una guerra del Estado, hay que defender al país, al Estado. Por eso hay que resolver entonces cuál es el pretexto de esta guerra. El pretexto de esta guerra fue el asesinato del archiduque Francisco Fernando de Austria en Sarajevo, ¿no? Entonces eso fomentó la guerra ya inmediatamente.
3 preguntas hay que resolver hasta esta parte, jovencitos. 1, ¿qué fue la Primera Guerra Mundial? Y 2, ¿por qué se dio la Primera Guerra Mundial? Y 3, ¿cuál fue el pretexto de la Primera Guerra Mundial? Hasta ahí llegamos, jovencitos, ¿ya? Muchas gracias.